Gracias, gracias. Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo con esto. ¿Nos das el Claro. paso para comenzar o Sí, claro que sí, doctor. Justo les iba a avisar de que ya son las 20 horas, hay gente en horario espera, Perú. en el auditorio? No, y están conectados en este caso los panelistas que son ustedes. Los espectadores ya están ingresados, ya están en línea. Ya pueden comenzar. Espérate, me suena la nariz y comienzo yo, ¿ya? Ya. Ok, no hay ningún problema, no se preocupe. Permiso, doctor. ¿Todo bien? Listo. A ver, ¿me avisas? Claro que sí, adelante, ya estamos ya. Ya no estaba en cámara. Buenas noches y bienvenidos a este nuevo webinar, el penúltimo del año, con un tema que va a dar mucho que hablar y es de actualidad. Antes de iniciar este webinar, quisiera brindar un homenaje póstumo a nuestro guía, maestro, el doctor Luis Danker Peralta, quien nos dejó hace un mes, pero nos dejó con una enseñanza que tenemos que seguir adelante y esta sociedad tiene que mejorar día a día. Esa es una meta que nos hemos propuesto y esperemos conseguir. En la parte administrativa, quiero informarles que por fin ya fuimos inscritos en registros públicos y hemos podido dar cumplimiento a las deudas que teníamos con nuestros colaboradores, que desde enero no se les abonaba su respectivo salario, y nos hemos puesto al día también con la Federación Latinoamericana de Climaterio y Menopausia. En relación a la jornada que tuvimos, la jornada internacional, puedo decirles que ha sido un éxito. Hemos tenido una buena acogida a nivel sudamericano y peruano, con casi 400 inscritos, lo cual ha dejado las arcas que estaban vacías con algo de agüita. Asimismo, quiero informarles que la Asociación Argentina de Menopausia y Andropausia nos han invitado a asistir a su congreso, a su jornada internacional a fines de noviembre. Nos han proporcionado unas becas que van a ser sorteadas con los miembros de la sociedad. Les va a llegar a su correo quién ha sido el agraciado para que puedan dar sus datos y poderse inscribir en forma gratuita. En la parte protocolar también quiero informarles que ha ingresado a ser miembro de la Sociedad Peruana de Climaterio el doctor Johan Luis Figueiredo Martínez, de la ciudad de Arequipa, quien es ginecólogo obstetra de amplia experiencia y trabaja en varios sitios en la ciudad de Arequipa. Y el doctor ha sido aceptado y se ha incorporado a partir de la fecha. Bienvenido, doctor Figueiredo. Es un placer tenerlo en nuestro grupo de profesionales. Asimismo, informarles que el señor José Luis Torbisco, a partir de la semana pasada, él es el encargado del cobro de las mensualidades. Asimismo, él está colaborando en las labores de secretaría porque la secretaria que teníamos lastimosamente renunció hace una semana. Sin más que informar, doy pase a la doctora Maribel Destre, quien va a presentar a nuestro distinguido expositor. Con usted, la doctora Maribel Destre. Ok, muchísimas gracias, doctor Ruhr. Es un placer para mí nuevamente presentar a nuestro queridísimo Jorge Alberto Elías. Muchísimas gracias por aceptar, por estar aquí con nosotros. Bueno, Jorge no merita una gran presentación porque ya lo conocemos mucho. Es muy querido aquí en Perú. Sabemos que él es uroginecólogo, especialista en láser y en medicina de tecnologías regenerativas. Es fundador y codirector del Diplomado de Ginecología Estética y Regenerativa de la Universidad Panamericana de Guatemala. Es miembro docente de la International Menopause Stem Cell Application de Miami. Está en el board de la Sociedad Europea de Ginecología Estética y
es secretario general de la Liga Iberoamericana de Ginecología Regenerativa, Estética y Funcional, es fundador y director de ESI Academy, bueno, y gran amigo personal y gran amigo de Perú. Adelante, Jorge, te escuchamos. Bueno, primero que nada, gracias a todos, gracias al doctor Ruhr, gracias Maribel por la invitación, gracias a todos los amigos que tengo allá, que seguramente muchos se están sumando. Y bueno, la verdad que para mí es un placer poder acercarme siempre a ustedes, esperando pronto que esta pandemia nos deje hacer lo que más nos gusta, ¿no? Que es juntarnos con la sesión de camaradería, post charlas, post conferencias, brindando, abrazándonos, bueno, tomando un pisco, por supuesto, no puede ser de otra manera allá en Perú. Así que va a ser un gusto y gracias por la invitación y sobre todo, la verdad, felicitaciones por asumir como una sociedad tan prestigiosa y desde luego de las que consideramos como sociedades clásicas, este tema que puede ser controversial, pero que sin duda hay que tomar y tocar, porque creo que es un tema que necesitamos poner en claro, como para que todos sepan de qué estamos hablando, y no se entienda que esto es solamente un foco de negocios. De ninguna manera lo es realmente un tema importantísimo en términos de lograr calidad de vida con nuestras pacientes, que es justamente de lo que hoy quiero hablar. Así que, bueno, gracias de nuevo y voy a empezar sin más con esta charla, tratando de ver, de entrar en tiempo, porque es un tema, la verdad, muy largo, pero voy a tratar de resumirlo, dando respuesta a la pregunta que me pusieron como título, si esto sirve, si las hormonas bioidénticas sirven. Y bueno, la verdad que, a ver, un segundito que... Ahí estamos. La verdad que yo no tengo ninguna duda, pero creo que lo más válido va a ser que las respuestas se las den ustedes mismos después de que yo les muestre alguna evidencia. Porque sin duda hoy tenemos que pensar más allá de lo que la historia reciente de los últimos 15 años dice sobre las hormonas, que tenemos cambios profundos en nuestras mujeres, la expectativa de vida ha crecido, tanto en el hombre como en la mujer, ha crecido más en la mujer, como ven en la pantalla, y desde luego que entonces tenemos más tiempo de mujeres sin hormonas que con hormonas, con lo cual está claro que comienza a haber afectaciones en la calidad de vida y envejecimiento temprano, porque las hormonas, en definitiva, junto con otros nutrientes, son los responsables de un envejecimiento inteligente. A mí no me gusta hablar de anti-aging porque creo que no existe el anti-envejecimiento ni el rejuvenecimiento. Creo que lo que tiene que haber es un envejecimiento inteligente y adecuado, y nosotros podemos hacer que esto ocurra si entendemos de qué se trata la reposición hormonal y nutricional, porque van de la mano. Entendiendo además que como justamente las mujeres van a vivir más tiempo sin hormonas que con hormonas, y para colmo hoy exigiendo calidad de vida, porque hace 20 años la mujer se acostumbraba a la catástrofe de la carencia hormonal y entendían hasta que la menopausia era un ciclo de fin de vida y que empezaba una vida diferente y que en general no iba a ser buena y solamente iban a ser abuelas en el mejor de los casos. Y esto no es así. De ninguna manera, hoy menos que nunca. La menopausia, como dice esa placa, no es una enfermedad, es de perogrullo decirlo en un foro de ginecólogos, pero lo tengo que decir. Los síntomas del climaterio no hay por qué aguantarlos. Hay que saber que vienen y hay que saber tratarlos para que la paciente no los sufra, entendiendo que es fisiología pura que pase, pero que podemos, desde lo que es los tratamientos de reemplazo, hacer que esto se pase bien. No podemos evitarlo. Tenemos hoy elementos modernos que van a servir para que las mujeres puedan tener una calidad de vida adecuada. Esto que dice ahí, hormonas bioidénticas, un regalo de juventud. Pero lo importante de esta placa, que está en internet, y la puse a propósito, a mí no me gusta tomar muchas cosas de internet de libre acceso, ¿pero por qué? Porque quiero agregar, o mejor dicho, aclarar un poco qué es esto del concepto de hormonas bioidénticas. ¿Son algo diferente? ¿Es algo nuevo? ¿Sirven? ¿Son legales? Son algunas de las preguntas que muchos se hacen y algunas de las discusiones que hoy se dan. O sea, en realidad yo creo que el concepto de hormonas bioidénticas es un concepto. O sea, el concepto de hormonas bioidénticas nos debe llevar a ser una forma de reemplazo hormonal adecuado y saludable. O sea, esto es bioidéntico. Hacer que la paciente vuelva a tener las condiciones hormonales que tuvo en su etapa fértil, aún en la posmenopausia, o de la mejor manera, porque es lo que la mujer pide y la mujer necesita. Tenemos que entender que esto de asociar el concepto de terapia hormonal de reemplazo con cáncer es anacrónico.
Y es una falta de evolución de la cabeza del médico. Basta de decir tonteras. No es el pobre estrógeno el culpable, son los médicos que no lo saben usar. Sin duda son necesarios. Veamos. Primero, ¿tenemos una pelea realmente entre vidéntico y hormonas de síntesis? Llamémosle similares para hablar de vidéntico o similares. Yo creo que es una discusión totalmente improductiva, totalmente negativa, que no conduce a nada más que a peleas estúpidas. Hormonas son hormonas, basta, no hay nuevas hormonas, se los voy a demostrar. No me vengan con que las hormonas vidénticas son nuevas. Todas las hormonas están tamizadas en laboratorio, todas. No sale ninguna hormona de una planta, no se come una papaya y se mejora hormonalmente. Todo pasa por el laboratorio. Hay evidencia sobre este concepto evidéntico que dicen genéricamente y livianamente de las vidénticas, que son productos naturales, que son nuevos productos en el mercado, que los efectos terapéuticos de las vidénticas son superiores a las hormonas de síntesis, las viejas hormonas, que no tienen efectos adversos o son mínimos, que se administran por medio de pellets, como si esto fuera su vía única de administración, y algunos, los que están en la otra vertiente, que no están permitidas y que su uso es ilegal. Bueno, todo esto es de alguna manera incorrecto. De alguna manera incorrecto, y voy a tratar de demostrar por qué. Primero, porque ¿de dónde viene el nombre vidéntico? ¿Por qué se puso el nombre vidéntico? Porque son productos hormonales, no son plantitas, son productos hormonales con actividad biológica, de ahí lo de bio, y con un núcleo químico similar al de nuestras hormonas propias endógenas de autoproducción, por eso idénticas, o sea, son productos muy parecidos o idénticos a los que nosotros producimos con un efecto biológico semejante a lo que nosotros producimos, o sea, lo más parecido a lo que necesitamos. Lo que perdimos por biología, lo recuperamos por administración inteligente del médico que nos trate. Las hormonas naturales, o sea, las que produce nuestro cuerpo, tienen como eje y estructura química el ciclo peridropentano-fenantreno siempre. El ciclo peridropentano-fenantreno, que por otro lado, ¿qué es? Es el eje del colesterol. Entonces, otro tema que si bien no es de hoy, basta de pelear con el colesterol. Es otro tema, por ahí otro día podemos hablar del colesterol, pero basta de ponerle estatina a todo el mundo, porque bajamos el colesterol y le bajamos las hormonas. Pero esa es otra historia. Otra cosa que se dice, que las hormonas vidénticas son naturales que vienen de los productos vegetales, ya lo dije, por supuesto, todo viene de productos naturales. La mayoría de las hormonas salen de alguna manera de algún vegetal y fue tamizada en un laboratorio. O sea, cuando los laboratorios iniciales en la década del 20 y del 30, los iniciales en este tema de las hormonas, empezaron con las producciones hormonales, por ejemplo, el etilín-estradiol, que ya llevamos 80 años con el etilín-estradiol, por favor, basta el etilín-estradiol. También empezaron de plantas, todo empezó de plantas, así que decir que las bioidénticas son diferentes porque salen de las plantas, la verdad es una tontera, no tiene ningún sentido. El ñame, el camote, las hojas son realmente los productos naturales de los cuales a través de la depuración de algunos productos químicos básicos como la diogenina, vamos a lograr componer estos productos que hoy generan lo que llamamos hormonas bioidénticas. Todas las hormonas tienen una estructura química similar, porque si no, no se acoplarían al receptor, y no acoplándose al receptor no podrían producir el estímulo hormonal. O sea que, sean bioidénticas o no, tienen una estructura química semejante. Pero las bioidénticas son realmente casi iguales a las naturales. Lo otro que se dice, que el metabolismo de las hormonas bioidénticas es más sano, es más natural, y que tiene efectos indeseables, negativos o mínimos. Eso es falso. Si las usamos mal, son tan nocivas como las de síntesis usadas mal. Entonces, empecemos a hablar como corresponde. La diogenina es el producto base natural. La diogenina no apareció ahora. La diogenina tiene mucho tiempo ya en las manos de los productores de multinacionales de hormonas bioidénticas y no bioidénticas. Ahora lo van a ver. En 1951, cuando comenzó a aparecer, a asomarse la Noblar 21 que apareció 9 años después, o sea, el primer anticonceptivo, la revolución del planeta, se hizo a partir justamente de diogenina. Entonces, no hablemos cosas que no corresponden por desconocimiento, ni tampoco digamos que las hormonas bioidénticas no existen y que es ilegal, porque la FDA, señores, registra las hormonas bioidénticas y ahí tienen la pantalla donde lo dice. Fíjense, está tomado de la FDA. Hormonas bioidénticas aprobadas por la FDA. Las multinacionales están permanentemente presentando en la FDA nuevos productos
para probarlos con el concepto de bioidéntico. Ahí tienen algunas de ellas: 17-estradiol en todas sus formas, progesterona oral, la progesterona micronizada, que seguramente muchos de los obstetras que están acá, o todos están utilizando, y a lo mejor algunos no saben que es bioidéntica. Entonces, ¿cómo vamos a seguir criticando las hormonas bioidénticas si las estamos usando habitualmente? Los estrógenos, el estradiol, es bioidéntico, algunos de ellos, ahora vamos a ver cuáles. No critiquemos sin saber o livianamente por creer que sabemos, cosa que evidentemente no tenemos clara. La FDA está permanentemente aprobando drogas, muchas dentro del esquema de hormonas bioidénticas, y aquí viene el tema. La FDA no aprueba productos de composición magistral, solamente aprueba productos únicos que son registrados con un número, no formulaciones magistrales. Y ahí comienza a aclararse el concepto. La lista de drogas bioidénticas aumenta progresivamente y rápidamente, pero acá la pelea es por el control en los productos de composición. La FDA dice no se puede controlar ni se sabe realmente lo que hay en un producto de composición. Y uno podría decir, tienen razón, porque una receta magistral no la puede de ninguna manera regular un regulador local, porque son todas diferentes. Pero esto tampoco deja la receta magistral fuera de la protección. Vamos a ver cómo y quién debe cuidar eso, la receta magistral. Pero la efectividad de las hormonas bioidénticas no se discute ni se pueden negar, porque les repito, están aprobadas por la FDA y están reguladas por la misma, y por lo tanto son usadas por todas las multinacionales. El concepto de hormonas bioidénticas, discutirlo como que existe o que no existe, realmente es un absurdo. Miren, lo tomé ayer para ajustar esta charla. Hice una búsqueda en PubMed, puse Bioidentical Hormones, 195 citas bibliográficas hoy presentes sobre el tema. Y después puse, porque es el tema que sigue después, testosterone pellet, y hay 1887 resultados. ¿De qué estamos hablando sobre algo que no existe o es peligroso o vamos a ir preso o? El problema, señores, la discusión está acá. La discusión es una discusión económica y de seguridad y de bioseguridad, sin duda. El manejo de las hormonas hasta hoy sigue siendo dominado por las multinacionales con sus productos registrados, y está bien que así sea, pero muchos productores de productos de composición, farmacias magistrales que trabajan como corresponde, acorde a la ley, y hacen las cosas bien, acorde a la norma que cada país tiene que tener, también hacen las cosas bien. Aquí está la discusión, en la aceptación o no de la receta magistral. Y particularmente yo creo que es un elemento muy válido, porque con la receta magistral, la personalización de la droga para el paciente, la cantidad que necesita, los excipientes que puede recibir, un montón de elementos que hacen la característica básica de una receta magistral, hace que realmente sea un concepto interesantísimo cuando se trata justamente de hacer reposición nutricional y hormonal bioidéntica. Pero acá fíjense que hablo de nutrición bioidéntica, composición, reposición nutricional y hormonal bioidéntica, porque lo que es bioidéntico acá es el concepto de llevar de nuevo a esa señora o a ese señor a la naturaleza de su etapa fértil, con elementos hormonales y nutricionales que logren ponerlo en la mejor condición. Para esto, sin duda, lo que tenemos que hacer es personalizar cada tratamiento en la cantidad de productos que le vamos a dar, las dosis que van a necesitar, y haciendo entonces una formulación magistral. Aquí está la pelea. Ahora, no es tan fácil como comprar un pellet en los Estados Unidos, meterlo en una valija, llegar a Perú y ponerlo en sus pacientes. Eso, señores, es ilegal, absolutamente ilegal. No lo deben hacer, de ninguna manera lo deben hacer, porque está mal, es ilegal, y además no hacen buena medicina porque le están dando a todos lo mismo y seguramente en forma inadecuada. Las normas y las regulaciones para los compuestos de composición, vale el juego de palabra, existen en todos los países. Se necesita un laboratorio autorizado para la producción de esos fármacos, que por supuesto que en Perú lo tienen y muchos. Drogas autorizadas que estén presentes en la Farmacopea Nacional, que por supuesto las tienen, no van a ver cuáles son. Certificado de origen de las drogas, o sea, quien produce tiene que tener los certificados de origen donde compró la droga para hacer la composición magistral. Tiene que haber un farmacéutico responsable que selle y firme el compuesto que le dan a ustedes para utilizar la formulación bioidéntica. Tiene que haber, si necesitan kit de aplicación, kit importado legalmente. Tiene que haber recetas por producto
un producto, una receta y debe ser microfilmado. Esto es serio, esto no es cualquier cosa. Es hacer las cosas bien, con el concepto bioidéntico, con hormonas bioidénticas. Los productos no pueden ser regulados por ningún regulador local, porque sería tener que hacer una presentación por cada paciente. Es imposible. Esto las leyes locales lo tienen contemplado. ¿Quién tiene el poder de policía para la formulación magistral? El señor farmacéutico, al cual lo controla el Ministerio de Salud local, al cual le controla su farmacia y sus elementos para la composición en forma correcta y rutinaria. Entonces, todo está bien si lo hacemos bien. El tema es que muchos creen que esto se trata solo de un pellet de testosterona, y eso es los que no entienden nada de qué se trata el concepto de hormonas bioidénticas. Las hormonas bioidénticas, los compuestos bioidénticos no se importan, se producen localmente, y esto es lo que hay que lograr. Perú tiene que lograrlo. ¿Por qué? Porque hay una pelea tan importante como para que aparezca esta publicación, por ejemplo. El peligro de los componentes bioidénticos, de los reemplazos hormonales con compuestos bioidénticos. ¿Y el peligro dónde está? En la mala formulación de los productos, no en las hormonas. La FDA las aprueba. En Argentina la ANMAT regula y aprueba nuestros kits. Tenemos acá, esta es la certificación de lo que hemos hecho bien acá en Argentina, que se puede hacer. O sea, el ANMAT nos autorizó los kits con los cuales administramos los implantes, cuando usamos implantes, porque tampoco se trata de un implante. Ahora bien, entonces, ¿las hormonas bioidénticas son las hormonas de composición? No. También existen hormonas bioidénticas dentro de la industria multinacional. No el etilestradiol, obviamente, que no reúne condiciones para ser considerado bioidéntico de lo que es su estructura química, pero sí los laboratorios multinacionales han entendido que el concepto de la mejor condición obtenida a través de estos nuevos productos, que son más parecidos a los naturales, a los producidos por nuestro cuerpo, es lo mejor, es el mejor camino, y lo están siguiendo. Aún con lo que yo peleo mucho, que son con los anticonceptivos orales. Los han ido cambiando, los siguen modificando. Desde hace 15 años, con la aparición de la drosperinona, con el Yasmin, cuando largaron el Yasmin, la propaganda era la progesterona más parecida a la progesterona natural. Fue el eslogan de campaña, más parecida a la natural. Siguieron avanzando cuando apareció el Claira con el estradiol, primer estrógeno pseudovidéntico, porque en realidad el Clairo tiene valerato, estradiol, y el valerato por el brazo que tiene no compone el concepto vidéntico, pero es más parecido que le tiene el estradiol. Y con el Claira, ¿qué hizo en el lanzamiento? Tras 40 años de investigación, Bayer lanza Claira, la primera píldora anticonceptiva con un estrógeno casi idéntico al producido por la mujer. ¿De qué estamos hablando? ¿Negar la evidencia de lo vidéntico? Es absurdo, absolutamente absurdo. Hoy contamos ya con un estrógeno vidéntico, el hemidrato de estradiol, que mejoró el concepto del brazo del valerato. Y hoy tenemos un anticonceptivo, que es el Miranda, que tiene hemidrato de estradiol, o sea, tiene un estrógeno vidéntico. El problema con los anticonceptivos es que necesitan por ahora progestinas, hasta que alguien invente cómo hacer que una progesterona micronizada pueda bloquear el pico del LH. Hasta ahora no se pudo. Por lo tanto, tenemos una progestina y tenemos un problema con los estrógenos, que es su vía oral. Pero también es otro tema que ahora sí después voy a tocar. Pero fíjense cómo sí tenemos vidénticas en las multinacionales. No son solamente las farmacias de composición. Y todos usamos la progesterona micronizada. Y es la progesterona vidéntica, la P4. Y ahora acaba de salir al mundo el Bijuva. ¿Y qué es el Bijuva? Es una composición absolutamente bioidéntica para tratar el reemplazo hormonal en la mujer posmenopáusica. Estradiol hemidrato con progesterona micronizada. ¿Cuál es el problema que tiene Bijuva? Que lo dan por boca, con lo cual los estrógenos por boca no son un buen camino. Ahora enseguida lo vamos a ver. Pero fíjense, acá están los bioidénticos. Entonces, ¿qué estamos discutiendo? Y los chips, los pellets, ¿qué es esto? Esto es otro problema, porque muchos hablan, le puse un chip, le puse un pellet a mi paciente, o la paciente dice, me pusieron un pellet, y ahí estamos jodidos. ¿Pellet de qué? ¿Chip de qué? Pellet no dice nada, chip no dice nada. ¿Qué es eso? Es una vía de administración. Es como decir, le di una pastilla a mi paciente, le puse una inyección a mi paciente. Esto es una vía de administración. El pellet es solamente una forma de administrar una droga en forma inteligente, por cómo se libera luego la droga desde el pellet. Entonces,
hablemos con corrección. Los pellets sirven, claro, pero hay que saber qué estamos colocando, elegir la composición adecuada para nuestro paciente, la combinación de drogas, porque hacemos pellets combinados también, por supuesto, y la dosis que necesite de cada una de ellos. Entonces, ¿es un nuevo tratamiento? Pero por supuesto que no, los pellets se colocan desde 1938. Y les voy a mostrar alguna evidencia que seguramente algunos se van a sorprender. Mucho, mucho. Asociar el concepto evidéntico a colocar un pellet de testosterona es no entender nada del concepto. Nada, absolutamente nada. Y esto, de nuevo, no tiene nada lo de los implantes. Miren este estudio, Maturitas, revista importantísima. Miren el año, 1984. Manejo del síndrome menopáusico con testosterona y estradiol con implantes. 1984. Yo estaba entrando a la residencia. Fíjense, implantes de estradiol y testosterona. 30 años, más de 30 años. Miren este otro estudio. 1981. Implantes subcutáneos. Fíjense, 100 miligramos 50 estradiol y testosterona. ¿Dónde está lo nuevo? Lo revolucionario es el concepto de tratamiento bidéntico, no de pellet. Los pellets no son nada nuevo. Miren este estudio, y este estudio realmente que está acá, me encanta mostrarlo. Uno es de 1977, y este me encanta porque es de 1984, también de Maturita, y mire quién firma, Linda Cardoso, una de las más prestigiosas uroginecólogas y especialistas en tratamiento de reemplazo hormonal del mundo, presente en todo FIGO y en todo congreso. Linda Cardoso en el 84 ya estaba hablando de esto. ¿Y de qué estaba hablando? De implantes justamente de testosterona y estradiol. Y seguimos mostrando, y esto me encanta mostrarlo también, porque miren dónde está Fertility and Sterility, y miren el detalle, 2007, y miren el detalle, efectos benéficos del pellet de testosterona en el cáncer de mama. Algunos creen que esto lo acabamos de descubrir. Esto es viejo, esto realmente es fantástico y tienen que aprender a utilizarlo, pero hay que saber usar las cosas. No hay que meterse en algo nuevo por concepto económico, hay que meterse por concepto de salud, para defender a nuestros pacientes. Los pellets sin duda tienen un beneficio enorme como vía de administración. ¿Por qué? Primero que nada porque las drogas por vía oral tienen un primer paso hepático, y ese primer paso hepático muchas veces es altamente dañino, y pasa esto con la testosterona y pasa con los estrógenos. La testosterona ya prácticamente no se ve en preparados de multinacionales en orales, solamente queda uno en el mundo, han sido sacados porque el paso hepático oral primario de la testosterona genera daño hepatocelular. Y los estrógenos, también los estrógenos, que son maravillosos, cuando van por vía oral son nada bueno. Eso lo vamos a ver ahora cuando toque el tema estrógeno. Pero la biodisponibilidad de la droga a través de un implante que se va disolviendo progresivamente en forma inteligente es mucho mejor que administrarlo con una crema que hace picos de absorción, y en el caso de la testosterona, necesaria cualquiera de esas dos vías, porque insisto, la oral no se puede utilizar, y lo mismo pasa con los estrógenos, más allá que sigamos usando algunos estrógenos orales. Los beneficios globales de la testosterona, no voy a perder el tiempo en esta charla porque son todos ginecólogos y seguramente los conocen, pero realmente son excepcionales y una enorme cantidad de beneficios, entendiendo que hay que conocer perfectamente el metabolismo, cómo se produce, entendiendo que hay que entender la aromatasa, que hay que entender la reductasa para saber que esta testosterona puede pasar a estrona y estradiol, que esta testosterona puede pasar a dihidrotestosterona y potenciar su efecto que no queremos. Si entendemos todo esto, que no voy a ahondar hoy, porque hoy la idea es solamente responder a si esto sirve, si entendemos todo esto, vamos a hacer terapias fantásticas con los implantes para líbido, para densidad ósea, para masa muscular, para mejorar piel y fanera, mejorar el envejecimiento, mejorar la actividad y la anatomía de los genitales, proteger la parte cardiovascular, la arteriosclerosis, el metabolismo de los hidratos de carbono, etcétera, etcétera, etcétera. Y estudios más evolucionados mostrando que mejora la respuesta inmune, que actúa en fibromialgia, que cura las jaquecas, que mejora la evolución del Alzheimer y el Parkinson. ¿Quién puede discutir una droga que hace todo esto? Por favor. Y al final, como pueden ver ahí, demostradísimo y ya no discutible que, el cáncer de mama y el cáncer de próstata va a tener mejor evolución si usamos estas drogas bidénticas. Vamos a verlo enseguida.
la dosis de testosterona para implante está siendo modificada. Usar en todas las pacientes como suelen usar, porque es lo que consiguen, 100 miligramos, es no entender de qué se trata el concepto. Hoy estamos pensando más en clínica que en dosis por peso, más en clínica que en dosis por peso, pero en todo caso estamos pensando ya en dosis de 2 a 2,5 miligramos por kilo, o sea que con 100 se están quedando cortos lo que ponen 100 a todos. Esto es lo que hay que pensar, que hay un camino nuevo, que hay gente que está investigando, que a la cabeza de la investigación en cáncer, por lo menos, y en implantes para cáncer con testosterona y anastrozol, está la doctora Rebecca Gleiser, una líder pionera, una mujer valiente que en Estados Unidos se puso en el asco adelante de todos los oncólogos, mayoría de hombres, y le dijo, señores, esta es la realidad, y hoy el mundo la reconoce. La farmacología y la farmacocinesis de lo que hace un pele de testosterona con anastrozol está perfectamente descrita y creo que nadie puede discutir hoy los beneficios que en cáncer vamos a tener. ¿Qué tenemos entonces como perfil general? Tenemos, por supuesto, estrógenos bidénticos, progesteronas bidénticas, testosteronas bidénticas. Y lo más importante para que entendamos de qué se trata el concepto bidéntico es adaptar y entender el concepto del ratio estradiol progesterona bioidéntica, o sea, progesterona natural. De ninguna manera sigamos con este concepto que muchos tienen de progesterona si la señora tiene útero y si no tiene útero la progesterona no se necesita. Eso es un absurdo, porque no solamente necesita progesterona el útero, porque además la progesterona está reconocida como una protectora neurocognitiva. Actúa en todos lados, se necesita siempre progesterona. Miren esa curva, fíjense, normalmente desde los 35 años tenemos o empezamos a tener carencias hormonales. Y si bien bajan los estrógenos, también baja la testosterona, también baja la progesterona. Y fíjense a nivel aproximadamente de los 35 años, la relación estrógeno-progesterona en descenso va aumentando progresivamente. Y la reducción acá es 35 y acá es 75%. O sea, cuanto más nos acercamos a la perimenopausia, a la etapa de carencia, cuando más progesterona necesitamos, no importa si tiene útero o no tiene útero, hay que administrarla, porque si queremos hacer terapias saludables y estamos dando estrógeno, tenemos que dar progesterona, y aunque no le estemos dando estrógeno, seguramente a esa paciente le falta progesterona por esto, por esta mayor caída de la progesterona que la del estrógeno, generando un concepto que sí es nuevo y que tiene que ver con este concepto que yo llamo concepto bidéntico, que es el de dominancia estrogénica o insuficiencia progestacional. Entonces terminemos también con esto de que solamente la progesterona si la señora tiene útero. Todas necesitan progesterona independientemente de su útero. Y hablamos de cáncer y hablamos de testosterona, pero no podemos dejar de hablar de cáncer y hablar de progesterona. Progesterona micronizada, progesterona bidéntica, porque está probado que la progesterona disminuye el riesgo micronizada, disminuye el riesgo de cáncer de mama y mejora la evolución por varios conceptos, por muchos trabajos. Ahí hay algunos que no me voy a detener ahora a mencionar, pero no mezclemos los conceptos. Una cosa es progesterona y otra cosa es progestina. Lamentablemente todavía se agrupa mucho, inclusive en algunos pronunciamientos de la NAMS, siguen hablando de progestágenos mezclando todo. Hoy tenemos estudios, muchísimos estudios, modernos y viejos, aún el WI, que fue tremendamente criticado, hoy nos deja enseñanzas maravillosas cuando lo estudiamos retrospectivo, porque el WI se suspendió supuestamente porque había aumentado el cáncer en uno de los brazos. Claro, como el WI estudiaba el estrógeno conjugado equino, dijeron el estrógeno produce cáncer, y se produjo una disminución global impresionante del uso de las hormonas, porque se dijo, por no interpretar el estudio, que los estrógenos producían cáncer, y no fue el pobre estrógeno. El brazo que tenía solamente el estrógeno de la yegua preñada, ese brazo tuvo un descenso del riesgo relativo de cáncer. El que tuvo el aumento y que ocasionó esta catástrofe fue el de la medroxiprogesterona, una tóxica progestina si las hay. No fue el único estudio que demostró eso, 1,26 riesgo relativo. El Millon-Guman Study, un estudio bastante parecido, muy malo desde la elaboración, riesgo relativo con progestina 2,0. Un estudio que realmente mejoró todo lo malo del WI en cuanto a la selección de pacientes. El estudio de la Corte Francesa, el E3DNPIC, 1,69 en el grupo con progestinas,
también con estrógeno, nada más que acá empezaron a utilizar estrógeno por vía transdérmica, o sea, para mejorar el concepto, o sea, comenzaron a entrar en el concepto bioidéntico, natural. El Finnish Cancer Registry, lo mismo, estrógenos con progestágenos, ya empezando a separar un poco los tantos, pero también las progestinas, que eran los que dominaban, llevaban más al cáncer, 1.36. Las progestinas incrementan los riesgos. La progesterona, que es nuestro producto bioidéntico, protege del cáncer de mama. Y la pregnenolona, que es la precursora madre, este pathway, esta ruta, la tienen que aprender para entender cómo hace la evolución las hormonas. Todo sale del colesterol, que pasa a progesterona y la pregnenolona es la que va a producir los progestágenos, los mineralocorticoides, los glucocorticoides y las hormonas sexuales. Todo sale de la pregnenolona. Entonces, la pregnenolona, que también es un precursor u hormona bioidéntica, ¿cómo no la vamos a usar? ¿Y cuál es el problema? Que la pregnenolona solamente la pueden hacer farmacias de composición porque no existe en el mercado de venta multinacional. Entonces, ¿podemos seguir negando a las hormonas bioidénticas? ¿Y qué más de la progesterona? Un efecto menos conocido. La progesterona regula la expresión del GPEN53, la progesterona natural, la progesterona micronizada, la P4, la bioidéntica, que no me gusta tanto titularlas así, pero la que conocemos como bioidéntica, regula la expresión del GPEN53, que es el guardián del genoma, el que protege el mecanismo de apoptosis. Miren la cantidad de estudios que hay además para el concepto de neuroprotector y neuroregulador y neurogenerador. O sea, la progesterona para todas y todos. Y ahí quedo, no agrego la tercera expresión. Entonces, ¿cómo podemos discutir si sirve? ¿Y los progestágenos qué? La NANS sigue hablando de progestágenos en general, pero tenemos que separar a la progesterona, porque cuando hablamos de efectos adversos, miren esto, son enorme la cantidad de efectos adversos que los progestágenos tienen, pero son las progestinas las que producen esos efectos adversos, no la progesterona. La progesterona tiene muy pocos efectos adversos y a dosis útiles necesarias, que son 100, ¿eh? No, a veces no necesitamos llegar a los 200 microgramos, con 100 miligramos, perdón, la verdad, prácticamente no hay efectos adversos y ninguna duda que es necesario administrarlo para mantener el ratio estradiol-progesterona y la calidad de vida de nuestras pacientes. Progestágeno no es lo mismo que progestina. Las progestinas definitivamente son simplemente más o menos malas. ¿Son necesarias todavía? Y sí. Lamentablemente las necesitamos porque para los anticonceptivos todavía no tenemos mejores mecanismos para bloquear el eje. Pero esto no quiere decir que sean buenas, son más o menos malas. Los laboratorios han ido cambiando. Ustedes miran un laboratorio, cuando el laboratorio vaya cambiando las drogas, piensen que algo pasa. ¿Y qué pasó? Pasó que las progestinas le dieron dolores de cabeza a todos los laboratorios, desde el levonorgestrel en adelante, de la drospirenona que apareció como la píldora de la belleza, la maravilla del planeta, y la verdad tuvieron más problemas que beneficios. No puedo entender cómo después de todo lo que pasó terminan sacando un anticonceptivo solo de drospirenona, pero también es otro problema que después podremos charlar en otro momento. ¿Y el riesgo de tromboembolismo por las progestinas? ¿Se puede discutir? No, no se puede discutir. Es simplemente más o menos, pero todas tienen un riesgo de tromboembolismo. La progesterona micronizada no. No nos olvidemos que el riesgo de tromboembolismo también está sumado por los estrógenos cuando se dan por boca. ¿Y dónde damos estrógeno por boca y progestina? En los anticonceptivos orales. Otro tema. P4. La progesterona realmente está en proceso de investigación profundo. Estos son estudios del año 2021. Son los estudios realmente fantásticos de Traver, que sinceramente están analizando la evolución de la progesterona para ver hasta dónde podemos llegar con las mejorías que esta droga maravillosa nos está ofertando. Hoy ya está evolucionando esto hasta conocerse perfectamente en datos experimentales lo que pasa con los metabolitos de la P4, 5-alfa-dihidroprogesterona y 3-alfa-dihidroprogesterona, que es muy similar a lo que pasa con los metabolitos de los estrógenos, cuando hablamos de 2-hidroxiestrona y 16-hidroxiestrona. Uno es bueno, otro es malo, y tenemos que tener un ratio adecuado entre los dos y tratar de hacer que vaya el metabolismo hacia el ratio favorable. Hoy con los estrógenos ya sabemos cómo hacer que vaya todo mejor a la 2-hidroxi y no a la 16-hidroxi. Con la progesterona estamos en camino de conocerlo. El reemplazo hormonal es necesario, sin lugar a duda.
Esto de hasta los 60, no más de 10 años, bueno, yo creo que esto va a cambiar sin duda, más allá de que uno tenga que seguir conceptos más o menos establecidos por las sociedades clásicas que dominan, pero esto de los 60, de no más de 10 años, y la verdad que hoy uno mira a las mujeres y a las 60 son niñas. ¿Qué estamos hablando? Miremos con concepto integral lo que está pasando, entendamos lo que piden nuestras mujeres para darle lo que las pacientes necesitan, sobre todo cuando aprendimos a tratar a ellas con este concepto idéntico, el manejo de las hormonas. El estudio WI, el estudio de la corte francesa, el Woman Million Study, el estudio de las enfermeras, todos estos estudios nos dejaron enseñanzas profundísimas para que las utilicemos ahora más que nunca. Y no solamente utilizar las hormonas como corresponde, sino aprender a utilizar los precursores hormonales, la DEA y la prenenolona, que son hormonas bioidénticas, más allá que se consideren precursores, son bioidénticos y son de farmacia de composición. ¿Por qué no los hacen las multinacionales? Porque por el tipo de droga, compuesto natural y patentes vencidas no se pueden ya utilizar en formulaciones, o no les conviene, mejor dicho, a muchos producirla. Entonces, la única forma de utilizarlo es con una farmacia de composición seria que haga las cosas bien. Entrar ahora a discutir acá o profundizar sobre un precursor, si la D y la prenerona son hormonas o no son hormonas, creo que no tiene sentido. Lo que sí hay que saber que se necesita tenerlas para ponerlas a disposición de la paciente, porque hoy las tenemos disponibles aquí en preparados magistrales y la verdad se obtienen resultados fantásticos, tanto con la prenerona como con la dihidroepiandrosterona, muchas veces sin necesidad de llegar entonces a reemplazos específicos con estradiol, progesterona o testosterona. Es importante entender con los precursores y fundamentalmente con la pregnenolona, que si yo le doy pregnenolona a mis pacientes, acá, la pregnenolona, por diferentes vías metabólicas, a través de cambios a nivel de citocromos, va a generar progesterona, va a ir a los glucocorticoides, va a generar cortisol cuando lo necesitemos ante una condición de estrés. La pregnenolona que administro va a ir a buscar el cortisol y va a generar cortisol, vamos a suplementar las carencias de esa situación de emergencia, o va a ir por la vía de la delta 5 hacia los mineralocorticoides si lo necesitara por lo que fuese, y desde luego, por supuesto, a la vía de los esteroides sexuales. La pregnenolona la tenemos que conocer y manejar como corresponde para hacer terapias adecuadas. Como les dije, algunas verdades complicadas puse ahí. La pregnenolona se fabrica sintéticamente, casi siempre a partir de la proteína. Es un suplemento idéntico a la hormona producida naturalmente por el organismo y está regulada en Estados Unidos como suplemento alimenticio, por lo cual no se considera una droga y por lo tanto es de OTC venta libre y por lo tanto entonces no tiene prensa porque no es negocio para nadie, pero realmente es un compuesto maravilloso. Y hay investigadores que demostraron que los cócteles con dihidroepiandrosterona, DEA y pregnenolona más melatonina resultan muchas veces mejor cuando uno los sabe utilizar que las terapias de reemplazo hormonal clásicas. Aún utilizando la mezcla que hoy llamamos 10, o sea, las composiciones de farmacia entre estradiol y estriol, tenemos este estudio de un journal muy famoso, que es el Endocrinology Journal, estudio del año 2005, o sea, tampoco tiene nada de nuevo, donde fíjense, DEA versus reemplazo hormonal tradicional. En rojo efectos negativos, en azul efectos positivos. Comparativamente, fíjense cómo se logró resultados espectaculares utilizando DEA oral, o sea, DEA vidéntica por boca, versus el reemplazo tradicional, donde no hay efectos negativos en mama, donde no hay cambios negativos en triglicéridos, donde no hay proliferación endometrial, y donde tenemos entonces una mejoría significativa que puede comparativamente ser igual o en algunos casos mejor que hacer terapias hormonales clásicas. ¿Podemos seguir discutiendo entonces? Yo creo que no. Creo que discutir esto es medio hasta fuera de lugar. Y dicen, bueno, falta medicina basada en la evidencia. Miren, acá tienen una. Un metaanálisis de 27 estudios publicados muestra disminución de 28% de la mortalidad en mujeres menopáusicas menores de 60 años que usaron terapia de reemplazo hormonal. Todas las pacientes además reportaron mejoría de la calidad de vida. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay que hacer terapia de reemplazo hormonal. Repito, después veremos si más allá de los 60, si solo 10 años, pero hay que hacerlo. Hay que sacarse el miedo y el absurdo de la negación al estrógeno. Los estrógenos se necesitan, hay que darlos. Cuando se necesitan hay que darlos. El statement del 2017
de la NAMS dijo claramente que la terapia era efectiva para síntomas vasomotores, para el síndrome genitourinario, demuestra eficacia en osteoporosis y en fracturas. Pero dijo además, y esto se perdió, y miren lo importante, lo puse en verde, esto está traducido directamente del Statement 2017, tratamiento individual para identificar la mejor opción en dosis, tipo de tratamiento, vía de administración, para aumentar beneficios y minimizar riesgos. ¿Qué es eso? El concepto evidéntico. Esta es la diferencia, como yo titulo, concepto evidéntico, y no hablo de hormona evidéntica. El concepto evidéntico es esto, un tratamiento individual para cada paciente que necesita un tratamiento diferente, una vía de administración adecuada para que tenga menos riesgos, sabiendo elegir la vía que corresponde. Un journal de la Asociación Americana de Clínicos Endocrinologistas, un update del 2011, o sea, ya viejo, y otro del 2017, también, los estrógenos por vía oral son, transdérmicos, son mucho más seguros que los vía oral, y hoy tenemos la realidad del COVID que ha demostrado cómo esto ha sido así. ¿Qué pasó cuando apareció el COVID el año pasado? Automáticamente varias sociedades recomendaron suspender los anticonceptivos orales y sacar los estrógenos de vía oral para pasarlos a transdérmicos si fuera necesario. ¿Por qué? Porque sabemos el efecto trombogénico que los estrógenos tienen cuando pasan por la primera vía hepática. De buenos pasan a malos. O sea, se aceptó con esto, de alguna manera, que la vía oral no es una buena condición, que hay que hacer a los estrógenos por vía transdérmica. Entonces, este estudio, el del WI, hay que aprender a analizarlo, hay que aprender a estudiarlo, hay que estudiarlo, lo tienen que leer todos para ver lo bueno de esto y lo malo también. Los estrógenos son necesarios, las progesteronas micronizadas son necesarias, las progestinas hay que tratar de a poco buscar la forma de erradicarlas. Las mujeres que tuvieron cáncer de mama sin duda necesitan también terapias de reemplazo. Hay que ver cuáles son las que corresponden. La progesterona sí se puede usar y sirve. La testosterona sí se puede usar y sirve. Y ustedes miran, bueno, ¿y qué pasa con los estrógenos que se pueden producir de la testosterona? Hay que bloquearlos con anastrozol. Pero hay que saber usar todo este paquete bioidéntico para darle a la paciente la calidad que necesita, de vida que necesita. Así que no podemos más discutir estas cosas. Miren este estudio, la terapia con medrosa y progesterona aumenta la densidad mamaria, por lo que se bajó la sensibilidad y especificidad de la mamografía. Estos son las progestinas. La mortalidad en cáncer de mama se modifica cuando uno utiliza bien las hormonas. No es que el estrógeno produce cáncer. Hay que saber usar las hormonas, hay que terminar con los mitos. De nosotros depende. De nosotros depende. Está todo escrito. Yo no estoy diciendo nada, lo único que estoy haciendo es recitando lo que está escrito. El buen uso de las hormonas mejora la calidad de vida, baja la mortalidad en línea general, y en el cáncer mejora la calidad de vida de la paciente con cáncer y disminuye el riesgo de recidiva. Entonces, por favor, entendamos las cosas. El WI estaba mal diseñada, muy mal diseñado, pero dejó, repito, ya se los dije antes, enseñanzas fantásticas cuando se hicieron todos los estudios post-WI. El WI, por supuesto que desde el punto de vista de la selección de pacientes fue un desastre. ¿Cómo vamos a querer analizar efectos de las hormonas en una población patológica? Eran mayores de 63 años, o sea, todas posmenopáusicas y ya no tempranas. Había una 70 y pico % de pacientes con patología, con un body mass index altísimo en la mayoría de ellas, o sea, todas obesas o una gran parte de obesas, hipertensas, hipercolesterolémicas. ¿Qué queríamos estudiar? ¿Qué queríamos echarle la culpa al estrógeno o a la progestina o a la progesterona con pacientes con patología? Y además con Premarin. ¿Por qué se llamaba así? Porque era justamente el acrónimo de estrógeno de la orina de la yegua preñada, Pregnant Mare Urine. Fue una mala selección de pacientes lo que arruinó una muy buena idea, pero que por suerte se pudo reflotar con el estudio posterior del E3-NPIC, el estudio de la Corte Francesa, que hizo correcciones, y todos los estudios posteriores que se hicieron con las pacientes que fueron metidas de ese famosísimo WI. Pero para terminar con este tema, aquí tienen, fíjense, cáncer de mama, esto es del WI, estrógeno solo, o sea, el estrógeno la yegua preñada, aún ese, ¿no? Que no tiene nada de parecido al nuestro, el riesgo relativo 1.1. Con progestina se fue a 1.3, ahí estaba el brazo de la medrosa y progesterona. Con progesterona micronizada, porque lo sabía esto en el estudio de la Corte Francesa, 0.9. Fíjense cómo ya
con estrógenos transdérmicos y progesterona micronizada, el riesgo relativo bajó por el esperable de 1. Este es el tratamiento idéntico. Entonces, ¿sirve? Ustedes respóndanse. En el embarazo, con los embarazos baja el riesgo de cáncer de mama. Todos lo sabemos, las mujeres que más embarazos tuvieron tienen menos cáncer de mama. ¿Por qué? Por la P4, por la progesterona. Progesterona. Hay varios estudios publicados, muchos que no se hace ruido, que demuestran claramente que los anticonceptivos orales por más de 10 años aumentan el riesgo de cáncer de mama. Entonces, con testosterona, todos los estudios, Rebecca Glaser y un montón de autores más demostrando que la testosterona baja el riesgo de cáncer de mama y que en las pacientes que tuvieron cáncer de mama bajan las recidivas. Entonces, ¿qué estamos discutiendo? ¿Qué estamos discutiendo? Por favor, esto por supuesto que hay que usarlo, hay que aprender a usarlo, no es fácil, pero hay que aprender, hay que cambiar la cabeza. Hay que entender la relación entre la dehidroepiandrosterona, hormona evidéntica, y el cortisol. Tenemos que administrar DEA para que baje el estrés. Esta relación cortisol-DEA es el secreto de la salud. El cortisol y la fatiga adrenal es una de las epidemias del siglo XXI. El cortisol necesario y tremendamente aumentado en toda la población en estos años es catabólico y se compensa con la acción anabólica de la DEA, que desgraciadamente a partir de los 35 años comienza a bajar fisiológicamente. ¿Qué hay que hacer entonces? Hay que darle DEA a nuestras pacientes. El cortisol es el enemigo íntimo de la testosterona, que el cortisol aumenta y la testosterona baja porque por fisiología también baja a partir de los 35 años. Entonces, ¿qué dejamos? ¿Al cortisol que siga dañando? ¿O le damos testosterona o DEA? Ustedes tomen la respuesta. Los niveles de testosterona bajan a partir de los 35 años y las exigencias de la vida a partir de los 35 años hacen convertir el cortisol. Ustedes solo saquen la conclusión. La DEA es realmente una droga fantástica con una enorme cantidad de beneficios, con muy pocos efectos adversos y que sin duda también hay que aprender a manejar. Por supuesto, es de composición magistral. Esto ya se lo mostré. El síndrome metabólico mejora en las pacientes con aumento de peso, o sea, con índice de masa corporal elevado, mejora con la administración de D-prenolona. La arteriosclerosis, estos son estudios, y la enfermedad cardiovascular mejoran en pacientes que tienen administración prolongada de hidroepiandrosterona. La resorción ósea disminuye por la de hidroepiandrosterona. No se cura la osteoporosis, pero mejora la acción, digamos, diferencial entre osteoblastos y osteoclastos. El uso de DEA, estos son todos estudios, le estoy poniendo los estudios de la evidencia. Los pacientes de fertilización asistida que fueron suplementados con DEA tuvieron mejores resultados en índice de embarazo. La pregnenolona, la precursora reina, recuerden el pathway hormonal, de acá sale todo. Si yo le doy una buena cantidad de pregnenolona y curo el metabolismo de mi paciente, la soporto con antiinflamatorios, DEA, con DHA y EPA, o sea, con omega 3, y le doy antioxidantes, y le doy pregnenolona, un metabolismo sano va a tomar esa pregnenolona que le doy para generar las hormonas que pueden faltarle. Es la primera protectora. Es realmente un precursor fantástico. Es un neuroesteroide. Protege lo cognitivo, disminuye los índices de Alzheimer. La verdad, no hay mucho para discutir. Es cuestión simplemente de ponerse a estudiar y ponerse a aprender a usar estas fantásticas drogas. Esto es una propuesta personal. Yo no me gustan los anticonceptivos, porque todos vemos lo que está pasando con las jóvenes con anticonceptivos orales, obviamente, ¿no? Bueno, a veces son un mal necesario, muchas veces. ¿Y qué hago? A esas pacientes les doy pregnenolona. ¿Para qué? Para que la deficiencia estrogénica que tienen, porque no alcanza el estrógeno administrado por el anticonceptivo, se compense con la pregnenolona que le doy por boca. Toman su anticonceptivo, le doy pregnenolona 50 miligramos, y además me va a generar también una ruta metabólica a los estrógenos mejor. ¿Qué es lo que veo? Veo que mejora el líbido de las pacientes, que sabemos que le baja en muchos casos por los anticonceptivos orales. Veo también que mejora su calidad de mucosa vaginal. Y esto sí lo estoy estudiando, y es un estudio que voy a presentar próximamente. ¿Y los estrógenos qué? Los estrógenos son de todos los productos que tenemos que utilizar.
Y los estrógenos son muchas cosas, no es una sola cosa. Estos dos se parecen, ¿no? Pero no son iguales, son diferentes. ¿Y estos quiénes son? Son los locos Adam. Bueno, así actúa la familia de los estrógenos. Sus tres formas hormonales, estradiol, estrona, estreol, sus receptores hormonales, el alfa y el beta, y sus metabolitos activos, los dos dominantes, la 2-hidroxiestrona y la 16-hidroxiestrona, tenemos que entender qué rol juega cada uno para poder llevar a producir una terapia estrogénica adecuada y correcta. No es solamente dar un estrógeno. También tengo que pensar en los metabolitos que son activos. Yo sé que la 16-hidroxiestrona es una mala cosa y la 2-hidroxiestrona es una buena cosa. Tengo que ayudar a que vayan a la 2-hidroxi. Una de las formas, por ejemplo, es no dándolo por boca, porque el paso hepático maximiza la transformación metabólica a 16-hidroxi, que es proliferativa y tóxica, a diferencia de la 2-hidroxi, que es no proliferativa. El estrógeno es una buena indicación y hay que usarlo en mujeres de abajo de 55 años siempre que se pueda, desde luego. No hay que olvidarla. No es que porque venga una paciente, ustedes le ponen un pellet y ya está. Depende de qué. Si le ponen un pellet estradiol, está todo bien, pero hay que saber manejarlo. Hay que entender que un pellet no es testosterona necesariamente. Pueden ser muchas cosas. Los ratios de 2 y 16 hidroxi tenemos que saber manejarlo para manejar los estrógenos, volver a usarlos y usarlos como corresponde para que los pacientes tengan buena calidad de vida. Y la vía de administración de los estrógenos es vital, porque todo esto bueno que ven ahí de los estrógenos, su acción sobre la presión, su acción sobre las lipoproteínas, etcétera, 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 no voy a perder tiempo leyendo esa placa. Fíjense, de disminuir la presión a mejorar las lipoproteínas, pasamos a la vía oral e incrementan la presión, aumentan los triglicéridos, aumenta la estrona. Simplemente por un cambio de vía. Transdérmico es bueno, o subcutáneo es bueno. Oral es esto, un monstruito. Entonces, la misma droga, mal administrada, con una vía inadecuada, hace que lo bueno pase a ser malo. Esto es el concepto bidéntico. Bidéntico a lo que debe ser salud. Esto es, no es drogas bidénticas, concepto de reemplazo hormonal bidéntico. Así que, rápidamente, me estoy demorando mucho, la vía oral no es recomendable, ideal transcutáneo, puede hacerse por pellet, puede hacerse por pellet, hay que saber manejarlos. Tenemos estrógenos, fácil adquirir porque los venden las multinacionales, el Trialgel, el Rontagel creo que es multinacional, así que seguramente ustedes los tienen, son muy buenos productos, son estrógenos bidénticos y se administran por vía transdérmica y tienen un muy buen efecto terapéutico al cual hay que saber sumarle, por supuesto, la progesterona, que aquí está, porque como primera hormona precursora, digamos, de toda la ruta, de todo el pathway, nos sirve desde luego para que mejore la calidad de vida y además para producir otros productos hormonales. La progesterona ya les mostré la curva del ratio estrógeno-progesterona. Entonces, hay que administrarla, hay que aprender a usarla, no se lo olviden. Terminemos con esto de útero como elemento decisivo para decidir si se la usa o no se la usa. Hay que usarla siempre. Hay que usarla cuando doy estrógeno y hay que usarla aunque no dé estrógeno porque la paciente necesita progesterona. Porque entre tantas cosas es protectora del cáncer de mama y del cáncer de próstata. Progesterona, no progestina. Ya lo dije, no voy a volver a repetir lo mismo, ni voy a hablar de nuevo de los estudios que han demostrado que las progestinas no son buena cosa. Ni voy a hablar tampoco de nuevo de los estudios de Traver y de Mismer, que están mostrando claramente que la progesterona es una droga tremendamente prometedora para todo lo que viene en el futuro. Entonces, ¿es una terapia preferente la terapia bidéntica? Como todo en estos cambios, siempre hay dos escuelas y siempre hay gente peleándose, siempre, una biblioteca para cada lado. Va a haber cultores, va a haber detractores, honestos, convencidos, algunos convencidos, otros detractores por desinformación, otros por intereses, pero lo importante es que sepamos que hay evidencia publicada sobre todo esto y que esto no es el sueño de cuatro locos. Esto es un tema de decisión personal, el de usar esto estudiando el concepto bidéntico, entender todo esto en conjunto, entender que desde los 35 años comienzan a haber carencias hormonales y que esperar la menopausia, por concepto, un año sin menstruar, es llegar tarde. Si yo dejé a la señora que esté un año sin menstruar, ya hace por lo menos 10 que viene con carencias hormonales, oxidándose e inflamándose, y cuando llegamos tarde, seguramente con daño endotelial. ¿Por qué? Por culpa nuestra, por no entender esto del concepto bidéntico, no entender cómo la plantita se va secando y de nosotros depende que eso no pase. Tan simple como eso.
Tan simple como eso, entendiendo las vías, entendiendo qué es un pellet, entendiendo para qué sirve un pellet, entendiendo la fisiología de liberación de los pellets que hace que sea una droga, perdón, un sistema de administración de drogas que realmente es muy bueno, pero sin olvidar que las cremas funcionan muy bien. Hay que saber administrarlas, hay que saber explicarle a la paciente cómo hacer para que se absorban, para que no saturen en receptores en un solo lugar de aplicación. Es un gran camino el que van a tener que emprender para aprender a utilizar este concepto vidéntico. No es solamente un pellet de testosterona. Tenemos dosificadores fantásticos hoy que podemos hacer cuartos de dosis para ir ajustando la dosis de las hormonas vidénticas que le administramos por transdérmico. No es solamente un pellet de testosterona. Los implantes sirven, por supuesto. Es una muy buena vía. Muy buena vía. Fisiológicamente es mucho más lógica que la crema, pero no es necesario siempre. No es necesario siempre, y muchas pacientes no quieren que uno les ponga aplicándole algo, no se animan, entonces se termina todo ahí. No, las cremas funcionan y muy bien, los pellets funcionan y muy bien, el tema es saber usarlo. En Argentina, por suerte, tenemos todo armado ahora como para que podamos hacer todo esto dentro de una atmósfera absolutamente protegida para la paciente y para los médicos, porque todo se hace acá, en una farmacia magistral de primera línea, que está controlada, como les dije, por el ministerio, hace las cosas bien y nos da productos de primera calidad para hacer tratamientos fantásticos. Para poder utilizar los pellets en cáncer de mama, basándonos en los criterios de Rebecca Glaser, para hacerlo, para hacer que esas pacientes que se han curado del cáncer vivan con calidad y no deterioradas por los tratamientos. Para entender esto de Rebecca Glaser, esto que todavía lo siguen discutiendo muchos oncólogos, pero la verdad que es un absurdo. 2013, fíjense, reducción de la incidencia de cáncer de mama en mujeres tratadas con testosterona anastrozol, porque le ponen anastrozol, y ese estudio, 10 años de seguimiento, publicado en el British Medical, 10 años de seguimiento, una cohorte de estudio, pacientes tratadas con testosterona anastrozol. Funciona realmente muy bien. No perdamos la oportunidad de hacer que nuestras pacientes que se curaron de cáncer tengan la satisfacción de vivir con calidad. Lo mismo pasa con el cáncer de próstata. La testosterona no produce cáncer de próstata. Eso es una reverenda estupidez. ¿Cómo va a producir cáncer de próstata la testosterona? Si fuera así, todos tendríamos los hombres cáncer de próstata a los 45 años. Esto está perfectamente demostrado, que lo que estimula el cáncer en todo caso, además de condiciones genéticas propias y condiciones ambientales, etcétera, etcétera, en todo caso es la estrona. Entonces no es la testosterona. La testosterona fue estudiada en el Congreso Mundial de Urología del 2016, en realidad se programó antes el estudio, se le pidió a grupos de investigación que estudien el efecto de la testosterona en relación con el cáncer de próstata. Hubo 3 estudios que se hicieron a lo largo de 4 años para presentar en el 2016. ¿Y qué demostraron todos los estudios? Que los pacientes eugonádicos o hipogonádicos a los cuales se les dio testosterona de reemplazo tuvieron menos cáncer de próstata, o cuando tuvieron cáncer de próstata tuvieron Gleason mejores, o sea, tumores más diferenciados. Basta con la discusión. La testosterona se necesita en los hombres también, con anastrozol, para que en las dosis altas que se lo damos a los hombres no vaya por la aromatasa a estrona y la estrona sea la que me afecte la próstata. Hay que estudiar a los pacientes, tampoco es cuestión de tener una cola y poner. Los pacientes tienen que llegar y tienen que ser estudiados antes de definir cualquier tipo de estrategia de este tipo. El esquema de tratamiento va a ser siempre entonces, en base al concepto evidéntico, una formulación personalizada, con una receta magistral, con ajuste por respuesta clínica, evaluando los síntomas predominantes para decidir qué voy a utilizar como droga primaria. Testo siempre no. Si la paciente tiene, y esto es personal, la paciente que me consulta, sobre todo por su foco, yo no pienso en testo, pienso en estrógeno, porque tengo que sacarle rápidamente ese sofoco, que es una alteración vasomotora, que no voy a darle respuesta con la testosterona. Entonces ahí voy por el estrógeno. Ninguna droga está fuera del camino del concepto idéntico, las necesitamos a todas, el tema es saber usarlas. Y por supuesto, siempre antioxidantes, siempre omega, siempre suplementación ortomolecular, porque es lo que se necesita, metabolismo sano, para que los receptores hormonales puedan realmente recibir, no inflamados, no caramelizados, a las hormonas y por lo tanto ejercer su acción. Solo las hormonas tampoco sirven. Necesitamos entender algo de medicina ortomolecular, saber antioxidar y saber antiinflamar. Este es el camino del concepto idéntico, generando entonces una terapia médica ética. Creo que
vale la pena dejar de negar, seguir estudiando, entender que la testosterona, que es una de las grandes discusiones, está probada y aprobada por la evidencia, que los estrógenos idénticos por vía transdérmica son necesarios siempre. Por ahora, si quieren, tómenlo de 10 años por debajo de los 60. Yo creo que hay que ir mucho más allá, porque cuando la paciente lo necesita, lo van a seguir necesitando. La progesterona es un camino apasionante que vamos a tener muchas novedades en los próximos 2 o 3 años. Hay que seguir estudiando, hay que tratar de buscar el camino para sacar las progestinas del camino. La vía de implantación, sin duda, la vía subdérmica es fantástica, la subcutánea, y en todo caso con los estrógenos y con la testosterona, recuerden la vía transdérmica, porque funciona y funciona muy bien. ¿Y qué es lo que viene? Lo que viene es lo mejor. Más PERET, como elemento de administración de drogas, con anastrozol, con finasteride, para bloquear las rutas, digamos, de la producción de DHT o la producción de estrona, PERET con dexametasona para bajar la reacción inflamatoria, PERET de progesterona, todo en dosis variada. O lo hacemos nosotros, indicamos nosotros con nuestras farmacias de composición de confianza, o seguimos esperando. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar lo que tiene que pasar. Va a pasar que los multinacionales van a decir, este camino es el que hay que seguir, y ellos van a hacer los implantes, y me parece bárbaro de último que lo hagan para terminar con toda esta discusión. Y tengamos entonces implantes de 50, 75, 88, 100, 112, 125, 175. ¿Les suena? Levotiroxina. Eso hicieron con la levotiroxina, porque se necesitan muchas fórmulas para el ajuste adecuado. La testosterona es lo mismo, y va a terminar pasando eso. Y me voy a reír cuando lea las campañas cuando esto pase, que van a decir, llegó el tratamiento idéntico ideal para la mujer menopáusica. Esto terminará con la discusión sobre el control con las farmacias magistrales. Si es para esto y es para que tengamos los productos en mano bien hechos y no haya gente que quiera hacer de esto un negocio, bienvenido sea Bayer, bienvenido sea quien sea que se ponga a hacer estos implantes. Apúrense, porque esto va a pasar. En lo personal estoy tranquila y creo que quedó respondida el título de la charla. Las terapias reemplazo con concepto idéntico, desde luego que sirven, y más servirán cuanto más sigamos estudiando. Esto es la Sagrada Familia, la fantástica catedral de Barcelona, que pude visitar tranquilo, paseando más de 3 horas hace muy poco tiempo, y en el museo encontré dos frases que las tomé porque me parecieron fantásticas, de Antonio Gaudí, el genio de Barcelona, que hizo tantas obras maravillosas en Barcelona. Una de sus frases: hemos construido una fachada completa del templo para que su importancia haga imposible dejar de continuar la obra. Continuemos la obra de este camino. Y otra: no hay que lamentar que yo no pueda acabar el templo, dijo Gaudí. Yo me haré viejo, pero otros retomarán el trabajo. De este modo será incluso más grandioso. ¿Sirven las hormonas bioidénticas? Ustedes respóndanse la pregunta. Como dijo Einstein, hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana. Del universo no estoy seguro. Tratemos de entender lo que hoy se dijo acá para ponernos a estudiar y ponernos a hacer la cosa bien. La mente es igual que un paracaídas, solo funciona si se abre. Ojalá que hoy muchos hayan hecho un clic y hayan visto que esto es mucho más que un PERET de testosterona, y que si van a hacer esto es un concepto de reemplazo hormonal y no si hay o no una hormona bioidéntica. Esto fue una hora de algo que lleva mucho tiempo de enseñanza. He dado muchas veces este curso. Para el que tenga interés en saber más, tengo en la academia virtual puesto todo esto en un curso de 12 módulos, que aquel que tenga interés en conocerlo simplemente puede comunicarse conmigo para que puedan hacer este curso y aprender un poco más de toda esta maravilla del reemplazo bioidéntico, nutricional y ortomolecular. Bueno, perdón por la demora, doctor, doctora. Vamos a salir. Sacar, ahí está. Bueno, muchas gracias, doctor Elías. A mí se me ha cerrado el donde tenía las preguntas. A ver. No sé si Sarumi puede darme la pantalla completa, porque se me ha ido. Acá yo liberé ya el de está libre. ¿Me escucha? No, por favor, ¿dónde están las preguntas? Me las ha cerrado. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escucha? Sí, doctora Destre, ya. Hola, ¿qué tal?
Sí, yo tampoco no veo la parte donde están las preguntas del público, pero te agradezco muchísimo, Jorge, como siempre, muy lúcido, nos has dado todos los tips que debemos de saber. Y lo que sí tenemos que hacer una precisión, que aquí en Perú nosotros no tenemos una farmacia de composición magistral donde podamos mandar a preparar las drogas. Entonces, muchos de nuestros colegas lo que hacen es traer en las maletas, junto con sus calzoncillos, sus medias, sus ropas interiores, traer productos de fuera, de repente no en las mejores condiciones aptas para usar en nuestras pacientes, ¿no? Entonces, ahí de repente, y otra de las cosas que sucede es que aquí en Perú se está vendiendo la imagen de las hormonas bioidénticas como supernaturales. Inclusive el Resubechip tiene una hojita verde, ¿no? Tiene una hojita, o sea, muy marquetera, muy de natural, y como muy bien has precisado, o sea, natural, no salieron de la parte natural, pero ya todo se manufactura, ¿no? Entonces quería que nos comentes al respecto a esto, cómo inició en Argentina esto de laboratorio para tener las drogas exactas, los componentes exactos. ¿Cuál fue el paso que siguieron ustedes? Muy buena pregunta y te la agradezco porque no fue fácil, pero sí tuve una recepción fantástica de un farmacéutico de una farmacia, el doctor Ariel Mikalewi, que me escuchó hace 8 años aproximadamente cuando yo empecé a empaparme de esto en los Estados Unidos. Y claro, yo creo que lo que hay que hacer es comprometer a alguna farmacia que entienda el concepto. O sea, acá el problema es este, las farmacias tienen que entender el concepto para darse cuenta que aún para una farmacia que esto va a pasar a ser un negocio, es un negocio fantástico. Porque acá el tema era, ¿se van a animar en Argentina a comprar esto? Me decía Ariel cuando hablamos con esto, cuando empezó, hoy tenemos una relación de amistad de años, y a él le ha ido muy bien con esto, y a mí me va fantástico con esto, y a mi paciente le va más que fantástico con esto, porque hemos logrado generar el concepto vidéntico. Entonces, lo que hay que hacer es hablar con algunas farmacias locales para que entiendan de qué se trata esto y que vean que esto se puede hacer. La verdad que no es nada caro, no necesitan nada especial. Una farmacia que tenga, digamos, un área de regulación magistral, que las hay en Perú, que no hacen esto, pero hacer un pellet no es ningún misterio. Hay que conocer simplemente la fórmula de compresión, el excipiente que hay que usar y tener la máquina que comprime, que no deja de ser una comprimidora como es una comprimidora común de comprimidos, con un cilindro especial que es el cilindro del tamaño de los implantes. Pero esto no tiene ningún misterio. El resto es seguir la vía de la legalidad, comprar las drogas por el circuito legal, que es importar las drogas, y luego producirlas localmente con un control como corresponde, con receta, hasta tanto aparezcan los productos vendidos por las reguladoras. O sea, lo van a terminar haciendo los laboratorios esto, no tengo absolutamente ninguna duda porque esto es maravilloso. Y claro, un foco de negocio fantástico para los que venden. Entonces, yo creo que lo que tienen que hacer es acercarse, y por ahí esta charla puede ser realmente un empuje enorme, porque desde la sociedad, que ustedes de la sociedad puedan de alguna manera acercarse a plantearle esto a una farmacia importante, es muy probable que escuchen. Muy probable que escuchen. Lo que vos decís pasa en la mayoría de los países de Latinoamérica. Esto me encantó que vienen con los calzoncillos en la maleta, pero esto es una barbaridad, porque esto es absolutamente ilegal. Más allá que se haga, y seguramente pueden hacer buenos tratamientos, probablemente puedan hacer buenos tratamientos, pero ahí están cometiendo un doble problema, un doble delito, porque están, además de haciendo una formulación que no corresponde, no regulada en su país, están haciendo contrabando. Si el paciente tiene un problema, ¿qué le van a decir? Le puse un pel. Ajá, le va a decir su señoría. ¿Y dónde lo sacó? Lo traje de Estados Unidos en la maleta. Marche preso por contrabando. ¿De qué estamos hablando? Entonces, desde luego que esto es un gran camino y desde luego que se hace lo que se puede. Y yo entiendo que muchos hagan eso porque quieren hacer esto. Mientras lo hagan bien, bueno, pero entiendo el problema que tienen, la limitación que tienen, pero lo que hay que tratar es vencer la limitación. Y la limitación se vence convenciendo al señor farmacéutico del negocio que le están ofreciendo, porque realmente le están ofreciendo un negocio fantástico al farmacéutico que busca su negocio, para ustedes poder tener con el negocio farmacéutico los productos adecuados para hacer la mejor medicina de alta calidad, que es el tratamiento vidéntico.
o sea, personalizado al 100%, hasta que sigan apareciendo drogas bioidénticas desde las multinacionales que van apareciendo y van a seguir apareciendo. Pero los implantes, bueno, yo sé cómo llegan a Perú, lo sé, porque muchos compran en Argentina. Entonces, esto es un problema. Compran, como vos dijiste, el Rejuchip. Rejuchip es una marca comercial de los Estados Unidos de los kits, porque en Estados Unidos no son tontos. Cuando le venden los Rejuchip, quien vende Rejuchip, lo que les vende es el marketing de una marca y la gente cree que es el pellet. Yo los invito a que busquen en las reguladoras americanas qué es Rejuchip. Rejuchip está registrado, ese nombre, como kit de aplicación de implantes. Rejuchip se llama el kit, no el pellet. Los pellets, los que venden el famoso Rejuchip, que no es el Rejuchip es el kit. Los pellets los hacen farmacias magistrales de California, a la cual conozco, porque es una de las farmacias a las cuales fuimos a hablar con Ariel Micalewi para aprender el secreto de la compresión cuando empezamos con esta historia hace 8 años. Después terminamos arreglando con México, porque vimos que era mejor lo que nos podía enseñar México, que están muy evolucionados con esto, son los más evolucionados en Latinoamérica, y pudimos aprender el concepto en México y Ariel traer las máquinas y hacer las cosas legales. Es un camino sencillo, es tomar una decisión económica y comercial. Y a farmacias allá buenas tienen, por supuesto que tienen. Yo creo que ese es el camino. Doctor Elías, hay una pregunta del doctor Guillermo de la Cruz. Dice, progesterona natural como opción beneficiosa única. Lamentablemente nos quedamos con solo la progesterona micronizada. ¿Qué hay de la novedosa dihidrogesterona recientemente introducida? Entonces, ¿sería una progestina más? No, no es una progestina, es una progesterona. La dihidrogesterona es un cambio que posible a la progesterona micronizada, o sea, estamos dentro de la línea bioidéntica. La dihidrogesterona es una opción bioidéntica, no es una progestina más. O sea que tenemos estas dos para usar. Serían las dos líneas para pensar en reemplazo bioidéntico. Nosotros, por suerte, digamos, uno puede disponer esto y entenderlo, pero muy buena esa pregunta, porque si ustedes la tienen, la pueden usar. No es una progestina más, tiene un concepto bioidéntico por naturaleza y hay acciones similares a las buenas que tienen las progesteronas micronizadas y está muy lejos de los efectos nocivos que tienen las progestinas, no importa cuál. Pero es una buena pregunta esa. Así que sí, perdón, cuando vean en internet, en los vendedores de internet, progesterona natural, no compren, porque no existe. Es como lo que le dije, es como decir, bueno, a ver, voy a tomar diogenina comiendo papaya mexicana para poder, con la papaya mexicana, comer la cantidad de un comprimido del cual hacemos la hormona, tendría que comerse 100 kilos de papaya mexicana. No existe, bien lo dijo Maribel, todo pasa por laboratorio. No hay una plantita mágica que nos solucione el problema, no existe. Hay que ir al laboratorio. Ahora, el doctor José Rojas Jaimes. Disculpe, doctor, que le interrumpa. Disculpe, ¿ha podido ver las preguntas o todavía tiene dificultad para poder verlo? He conseguido ahorita entrar. Ahorita hay una pregunta del doctor. Ok, no se preocupe. ¿no? El doctor Elías, primero felicitarlo y agradecerle por la excelente disertación sobre la importancia del tema. Existe una desinformación con respecto al significado de las hormonas bioidénticas. Quisiera que nos enfatice entonces que la terapia hormonal de la menopausia actual puede ser un tratamiento hormonal bioidéntico de acuerdo a las moléculas utilizadas. Bueno, es lo que traté de dejar claro en la conferencia de hoy, ¿no? O sea que no deberíamos solamente hablar de hormonas bioidénticas considerando que el concepto de hormona bioidéntica es una hormona similar o casi igual a la que produce nuestro cuerpo. Debemos interpretar esto que yo le llamo concepto bioidéntico, o sea, entender todo el problema y no pensar que porque usemos testosterona bioidéntica ya estamos haciendo un tratamiento bioidéntico. Si nosotros le damos solamente testosterona bioidéntica y no complementamos todo el resto, seguramente nos va a ir mal, muy mal. Tenemos que entender que es todo un paquete de terapia. No es porque uso una hormona bioidéntica ya hice un buen tratamiento, porque ahí veo otra pregunta que hace la doctora Catherine, dice, doctor, buenas noches, gracias por todo. En caso que tengamos un síndrome de dominancia estrogénica, ¿cuál sería el manejo ideal? Y bueno, obviamente compensar el ratio estradiol-progesterona. Si están con dominancia estrogénica, le van a tener que dar P4. Tan simple como eso. O sea, por eso insisto, es entender el concepto completo, no es pensar
que tratamiento bioidéntico es un pellet de testosterona, que es lo que lamentablemente muchos tienen en la cabeza. Entonces lo único que hacen es transformarse en colocadores seriales de pellet, lo cual termina siendo entonces una muy mala terapia. O sea, un producto bioidéntico, ¿qué es? Es un producto que tiene una estructura química semejante, casi igual a la que produce nuestro cuerpo. Ahora, ¿de esto se trata tratamientos bioidénticos? No. Se trata de usar estos productos en el contexto de buscar lo más natural para este cuerpo, que incluye, como les dije, el antioxidar, el antiinflamar, el usar todas las hormonas, el usar los precursores. No es tan simple como poner un pellet. Tampoco es para ir a la NASA a aprenderlo, es simplemente tener ganas de estudiar para hacerlo bien. Lo que pasa es que, insisto, siempre aparecen factores extras como, y bueno, pero el pellet es un buen negocio, y qué sé yo, y lo pago 50 y lo cobro 300, entonces yo pongo pellets y ya está. Bueno, ni se les ocurra poner un pellet si no tienen una actualización perfecta de la mamografía, la ecografía y el metabolismo de la paciente, ni se les ocurra. Ni se les ocurra, porque después van a tener un cáncer de mama y le van a echar la culpa al pellet, que a lo mejor lo tenía antes. Entonces, esto es un tratamiento médico, no es solamente un acto comercial, que es lo que está pasando en Latinoamérica. Transformaron un tratamiento médico fantástico en un acto comercial y así nos va. Esto es lo que le puedo responder al doctor. Exacto, muchísimas gracias. Justamente eso es lo que está sucediendo, ¿no? El mercantilismo, o sea, no se está hablando de mejorar la calidad de vida del paciente actualmente, sino mejorar mi bolsillo colocando productos en forma de pellets, sustancias en forma en pellets. Desconozco, o sea, me compré un pack y ese pack no va a ser el mismo para María, para Juana, para Carmencita. Entonces, como tú muy bien has dicho, la terapia debe de ser individualizada, sea con la terapia hormonal clásica que usamos o con las formas diferentes del uso, con bioidénticas, con pellets, con transdérmicas, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un concepto que creo que nosotros como sociedad científica y tú como hombre de ciencia debemos avalar, ¿no? Debemos de seguir en esa línea. Absolutamente de acuerdo, y lo mismo, aparte de todos los nombres de señoritas que dijiste, la misma Susanita no va a necesitar hoy lo mismo que dentro de 4 meses, porque si la hago bien, la voy a mejorar y va a necesitar menos dentro de 4 meses. Así que hay que terminar con esto del pellet de 100 de testosterona, hay que terminar con ese concepto, no terminar con el pobre pellet, terminar con ese concepto que todo se arregla con 100 de testosterona, porque no es así, y eso es solamente un concepto mercantil, no es un concepto médico. ¿Mm? Bueno, Ahí, la doctora Obregón le manda saludos y agradece las enseñanzas. sí, ahí veo que estaba leyéndola. Bueno, gracias Eva, va a ser un gusto verte el año que viene, que seguramente va a estar por allá. Una más de las tantas amigas que tengo allá en Perú. Se va a ser un gusto poder acercarme nuevamente. Así que bueno, sí, yo les agradezco realmente a ustedes la posibilidad de traer este tema así crudo y en carne viva, ¿no? Porque es un tema conflictivo, porque acá hay una pelea económica en el fondo, más allá de esto del mal uso, ¿no? Una pelea económica que está estudiada, o sea, hay en Estados Unidos en el año 2019, fue un trabajo que leí del 2019, una pérdida de las multinacionales de 2,5 millones, perdón, de 24,5 millones de dólares en 6 meses de la venta de drogas, digamos, de productos registrados en manos de la industria de composición. ¿Por qué? Porque empezó a crecer esto de los implantes en forma expansiva. Entonces empezó a haber una persecución, que me parece bien, contra lo que en Estados Unidos se llama las pellet clinics. Estas clínicas que sin ningún tipo de control ni regulación simplemente hacen propaganda en internet y la gente hace la cola, pasan y le colocan el pellet. Acá hay un tema económico que sin duda existe, que es el de los que venden los productos, pero nosotros no nos tenemos que involucrar con eso. Tenemos que tomar lo bueno de esto, que es la maravilla de estos tratamientos cuando se hacen bien. Esto creo que es lo que hay que aprender. Y entender que no es solamente la droga, que la vía de administración juega, que hay que entender un montón de cuestiones para que hagamos realmente tratamientos bioidénticos, o sea, tratamientos bioidénticos al de nuestra naturaleza. Lograr que nuestra naturaleza premenopausia, preandropausia, siga más allá de la menopausia o la andropausia. Que preguntaron ahí del curso. Bueno, el que tenga interés en el curso, yo puse mis datos, me mandan un
un mail o un WhatsApp y les digo cómo pueden acceder al curso de 12 módulos. Así que bueno. Bueno, no sé si... Te vamos a tener también próximamente, como sociedad te vamos a invitar, vamos a hacer un curso bonito, estamos justamente en estos de conversaciones y con conversaciones también con Flacín para que esto sea realmente científico y con toda tu experiencia que avales este curso y nosotros vamos a estar detrás, ¿no? Yo quiero agradecerte muchísimo por tu tiempo. Sé que hace poco has llegado también de viaje y con el cambio de hora debes estar con el jet lag todavía, así que te agradezco muchísimo tu disposición. Si quieres cerrar con algunas palabras más para nuestra audiencia. Sí, yo más que unas palabras más, es simplemente de nuevo agradecerles a ustedes el espacio para poder meter este tema. La verdad que lo hablamos antes con el profesor, con Ricardo, la verdad que veo en vuestra sociedad una condición de coraje y de capacidad de evolucionar que no lo veo muy frecuentemente en muchas otras sociedades, y la verdad meterse a temas conflictivos como esto demuestra el grado de compromiso con la educación que ustedes tienen, lo cual merece felicitaciones más que nada, porque bueno, esto puede generar conflictos y desde luego, pero bueno, lo importante es que uno lo tome como lo que es un tema a discutir y a debatir con ciencia, con ética, y todo lo que se discuta con ciencia y con ética, a nosotros como médicos y científicos no nos debe perjudicar el factor económico. Los que solamente piensan en economía, es su problema. Nosotros, mientras manejemos todo esto con ciencia, con conocimiento y con ética, nunca nadie nos va a poder destruir. Nos podrán criticar, pero bueno, van a hablar de nosotros. Bueno, lo malo no es que hablen de nosotros, sería malo que no hablen de nosotros. Así que creo que hay que seguir. Gracias por la invitación, los felicito por el curso de la sociedad, y bueno, y sí, vos ya lo adelantaste, así que lo dijiste al aire, sí, estamos trabajando, entonces me incluyo en un curso que pinta fantástico para el primer trimestre del año que viene en algún momento, o el primer cuatrimestre del año que viene allá en Lima. Va a ser un gusto volver, va a ser un gusto enorme volver. Sí, muchísimas gracias. Dejo entonces en la palabra para cerrar esta excelente conferencia a nuestro presidente, el doctor Ricardo Ruiz. Doctor Elías, muchas gracias. Ya se adelantaron lo conversado, pero no importa. Es una sorpresa, pero vamos a seguir el planeamiento estratégico. Quería agradecerle este tema controversial que va a arder, pero con muchos, pero es un gusto haberlo tenido y haber aclarado al respecto. Espero que no sea la primera ni la última y seguir contando con usted. Seguro así va a ser. Gracias, doctor. Un placer, un abrazo para todos, y bueno, y sigamos cuidándonos, ¿no? Sigamos cuidándonos porque todavía no termino esta historieta, pero vamos por buen camino. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, abrazos a todos. Gracias, Buenas noches, a todos. señores. Gracias.